Primer martes después del primer lunes del mes de noviembre, jornada electoral en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Cuando son las 10 de la noche aquí en Madrid, las 3 de la tarde en la costa este, en Nueva York, las 12 del mediodía en la costa este, en Los Ángeles, los estadounidenses están votando en uno de los comicios más reñidos que se recuerdan. Las encuestas dan como favorito, con unos 7 puntos de ventaja aproximadamente, a Joe Biden, pero los republicanos están confiando en que ocurra lo mismo que en 2016, cuando las encuestas también favorecían a Hillary Clinton, por aquel entonces con unos 3 puntos de ventaja, y finalmente Donald Trump le dio la vuelta y consiguió convertirse en presidente de los Estados Unidos. En lo mismo están confiando. Hay determinados estados clave, como pueda ser Florida, como Ohio, como Georgia, que podrían determinar finalmente el vencedor. Saben que quizá con un puñado de votos le puedan dar la vuelta al número de votos electorales necesarios en cada uno de esos estados y quizás poder revalidar su estancia en la Casa Blanca. Veremos qué es lo que ocurre, mientras aquí en España seguimos muy pendientes de los disturbios que se desataron el pasado viernes cuando se decretaron los toques de queda. Recuerdan ustedes, y que durante todo el fin de semana se han generalizado en diversas ciudades españolas. La verdad es que la policía dice que no identifica claramente quién pueda estar detrás de esos disturbios. A nosotros nos da la impresión que en muchas ocasiones se trata simplemente de simples chorizos que han reventado tiendas para robar bicicletas o patinetes, aunque desde Podemos están señalando a lo que ellos llaman la extrema derecha. Y la propia Isa Serra, la portavoz de Podemos, esa diputada regional de Madrid que está condenada por haber agredido a la policía, está diciendo que es Vox quien está detrás de esas convocatorias. Sin embargo, la policía entre los detenidos no ha decomisado material que pueda identificar a ningún partido de derechas, más bien al contrario, han encontrado una serie de simbología anarquista, comunista y de extrema izquierda. Son asuntos de los que nos ocupamos los intocables aquí en Madrid, ya lo saben, en la frecuencia 48 de la TDT, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana mediante la 8 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla a través de Canal 12 TV y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Saben que cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la mesa de los intocables, nos acompaña Pedro Luis Pedrosa. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Siempre Graciano gusto. Palomo. ¿Cómo está, Graciano? Buenas noches. Muy bueno. Gracias por estar con nosotros también. Jorge Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Gracias por estar con nosotros también. Y Andrés Dulanto, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches. Javier. Gracias también por acompañarnos. Gracias también a todos ustedes por estar un día más con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si te identificas como espectador de los intocables, podrás contar con hasta un 15% de descuento. Así que cuídate y cuida a tu familia de los virus y las bacterias llamando al 900-730-122. Empezamos en Crónica Nacional. Los diversos disturbios desatados desde el viernes pasado en distintos puntos de España tras la implantación de los toques de queda han remitido tras el fin de semana. Los últimos altercados se produjeron en Logroño por tercer día consecutivo y en León. Desde el viernes hubo también altercados en Madrid, Barcelona, Burgos, Bilbao, Málaga, Oviedo, Valencia o Granada. Se ha tratado fundamentalmente de grupos de jóvenes que destrozaron mobiliario urbano, incendiaron contenedores y provocaron daños en vehículos. También se produjeron diversos actos de pillaje, con jóvenes rompiendo cierres de comercios para robar bicicletas y patinetes en una tienda de deportes o sustraer diversas prendas en establecimientos de ropa. La policía no ha determinado qué grupos ideológicos están detrás de estos disturbios, pero desde la extrema izquierda, tanto Pablo Iglesias como Pablo Echenique, así como Isa Serra, la portavoz de Podemos, que está condenada por agredir a agentes de policía, han querido señalar a Vox y a lo que han llamado grupos de extrema derecha.
Nosotros creemos que es evidentemente convocatorias que están alentadas por parte de la extrema derecha de Vox desde las instituciones y en las redes sociales. Solo hay que ver a Garriga de Vox cómo ha alentado esas manifestaciones. Sin embargo, en las detenciones practicadas en Málaga, por ejemplo, no se han identificado elementos de extrema derecha, sino más bien al contrario. A los alborotadores se les intervinieron banderas comunistas, logotipos con la hoz y el martillo y artículos con símbolos izquierdistas o anarquistas y con las siglas de la Unión Soviética CCCP. El Partido Popular ha pedido la comparecencia del ministro del Interior para dar explicaciones acerca de estos disturbios y su autoría. Para que explique qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que se ha investigado y quién ha llevado a cabo estos actos vandálicos. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es director adjunto de OK Diario y director de Con España Cuesta aquí en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué datos tenemos acerca de quién pueda estar detrás de estos disturbios que se desataron el viernes? Pues mira, más allá de la polvareda política que se ha generado, yo creo que totalmente intencionada, los datos que tenemos son datos policiales. Y los datos policiales apuntan a más de 20 detenidos que se reparten en distintos colectivos muy ultras, muy radicales, muchos de ellos ligados a clubes de fútbol, pero no con un parámetro ideológico concreto. Hay gente de extrema derecha, hay gente de extrema izquierda, hay algún MENA, que también se ha dicho que era mentira, no es verdad que sea falso, es decir, hay dos personas que corresponden a ese perfil, al perfil de menores sin tutela, más allá de la tutela que tienen del Estado y que estaban también dentro de algunas de las revueltas y que han sido detenidos. Es un perfil radical, es un perfil antisistema, es un perfil que no tiene nada que ver ni con los comercios, ni con gente trabajadora, ni con empresarios, vamos, traducido, con ninguno de los que están sufriendo, de verdad, en esta pandemia, más allá de los colectivos de víctimas, obviamente, que se llevan la peor parte, pero no tienen nada que ver con los colectivos a los cuales se están cerrando los negocios, básicamente porque a esta gente no se la contrataría en un negocio de esos, pero vamos, ni en 500 años, aunque no hubiese más gente en la faz de la Tierra. Entonces son colectivos muy radicales, no es cierto, y lo que está diciendo la policía es que no es cierto que estén organizados desde ningún partido, que son colectivos que funcionan prácticamente al pitido o a la llamada en la cual ven que pueden montar algún tipo de algarada, algún tipo de ataque, algún tipo de disturbio en la calle y que se han coordinado de forma muy espontánea sin que haya una relación directa con ningún partido. Es decir, que realmente la información policial lo que está haciendo es desmentir esas acusaciones que están lanzando por parte de algunos dirigentes de Podemos, cuidado, y del Partido Socialista diciendo que estaría detrás Vox. Oye, Carlos, ¿y por qué tanto empeño desde Podemos? Pablo Iglesias, Pablo Echenique, la propia condenada Isa Serra, tratando de señalar y culpar a Vox. Yo creo que esa es una buenísima pregunta que además tiene dos factores que intervienen en la respuesta. La primera respuesta yo creo que sería tienen interés y yo creo que habría que contestar clarísimamente si tienen interés en culpar a alguien de esto y ahí es donde entran los dos factores. El primer factor, ellos que vienen con un marchamo, obviamente porque lo han estado siendo, ojo, lo siguen siendo en estos momentos y siguen instigando determinados movimientos, ellos son el partido del jarabe democrático, ellos son el partido, así lo bautizaron ellos son el partido de los scratches, ellos son el partido de un Pablo Iglesias que lanzaba las alertas antifascistas para que no se aceptara el resultado electoral, por ejemplo, en Andalucía cuando sacó 12 escaños en las elecciones al Parlamento andaluz, la formación de Santiago Abascal. Entonces, ellos quieren en estos momentos decir que son los demás los violentos cuando ellos han demostrado en innumerables ocasiones que ellos tienen un componente violento. Y lo digo con esta rotundidad básicamente porque al propio Pablo Iglesias y al propio Íñigo Errejón se les ha visto en actos, por ejemplo, en la Complutense, intentando evitar que pudiese hablar libremente una persona como Rosa Díez. Por lo tanto, ellos tienen un componente violento sí o sí. Y una persona como Pablo Iglesias, que ha lanzado frases del estilo de a mí no me gusta ir a una huelga general sin mi Kalashnikov, hombre, digo yo que estaremos todos de acuerdo en que un componente muy pacífico no debe tener, ¿no? Bueno, a ellos que les interesa en estos momentos culpar de estas revueltas a otros. Y aquí es donde entra el segundo factor que a mí es el que más me preocupa. ¿Cuál es el interés de todo el gobierno? De todo el gobierno. Decir que las movilizaciones, que así le están llamando, es lo que estamos viendo. No, esto no son movilizaciones, estos son delitos. Cuando tú sales a la calle y tú quemas un contenedor, atacas a la policía, levantas adoquines, saqueas tiendas, eso no es ningún derecho de manifestación ni es ninguna actividad de movilización política. No, se llama delito, se llaman criminales, son delincuentes.
Punto final. ¿Extremistas? Pues claro, o sea, la gente normal no se dedica a hacer estas barbaridades. ¿Qué es lo que quieren ellos? Lanzar una especie de imagen de no se puede, en pos de la libertad, no se puede estar haciendo este tipo de cosas. Oiga, pare el carro. O sea, lo que algunos defendemos, yo lo pienso seguir defendiendo toda mi vida, es una cosa que aparece recogida en la Carta de Naciones Unidas, que es el derecho a la manifestación. La manifestación es pacífica, la manifestación cumple con los requisitos, tanto de orden público como sanitarios, va con mascarillas, como las que hemos visto de los hosteleros, que tienen toda la razón del mundo, salir con la distancia de seguridad, con sus mascarillas, a decir no nos cierren porque ustedes, señores políticos, en el gobierno central básicamente, no están haciendo lo que tienen que hacer para evitar que vayamos a confinamientos y a cierres, porque no están haciendo los rastreos de test PCR que tendrían que hacer, porque no han puesto los test PCR en Barajas, porque no están haciendo rastreos de test PCR en la llegada de inmigrantes, porque no es cierto que hayan dirigido un plan de coordinación autonómica con incremento de camas UCI o de camas hospitalarias, porque no es cierto que hayan dado en la segunda ola un plan multimillonario de ayuda para que las comunidades autónomas puedan dirimir toda la situación, puedan solventar la situación de llegada de nuevos casos que está habiendo tanto en hospitales como en las propias escuelas. Es decir, básicamente porque ustedes no están haciendo lo que deben. Y esa gente tiene todo el derecho del mundo a movilizarse y manifestarse. Eso es una cosa. Pero yo veo toda la intención por parte del Gobierno de identificar esto con los ataques, disturbios, delitos, crímenes que se cometen por esta, perdón por la expresión, gentuza que sale a destrozar nuestras ciudades cuando encima no son los que están sufriendo la pandemia. Pero ellos tienen un interés muy claro en identificarlos, de forma que la crítica a los unos tenga que invadir a la crítica a los otros. Pues miren, señores, yo por su discurso no paso. La crítica a los unos, mucho más que lo que van a hacer nunca jamás PSOE y Podemos. Son delincuentes, son criminales. La crítica a los otros, pues no. No me da la santísima gana. A los otros no hay nada que criticarles. A los otros lo suyo sería que el Gobierno central en estos momentos estuviese destinando dinero del rescate para ayudarles a salir de la situación tremenda en la que están metidos. Porque esa gente tiene todo el derecho del mundo a trabajar, todo el derecho del mundo a intentar mantener sus negocios en pie y todo el derecho del mundo a intentar hacer lo que mejor han sabido hacer toda la vida, generar riqueza y empleo para España. Como muy bien dices, la protesta es una cosa que nada tiene que ver con estos disturbios, los hemos visto en las imágenes, estos alborotadores son en gran parte simples chorizos que revientan tiendas para robar bicicletas y patinetes. Y en todo caso, hemos visto como en el caso de Málaga, si se les intervenía alguna bandera comunista y algo de simbología de la hoz y el martillo. Pero me da la impresión de que Isa Serra, que por cierto está condenada ella por disturbios y por agredir a la policía, se pasa un poquito cuando señala a Vox. Sí, es el nuevo oráculo de Delfos del cumplimiento de la ley. O sea, nos ha salido una persona inhabilitada por no cumplir con lo que le dicen las autoridades, por desacato y por además insultar a unos policías, nos viene a dar lecciones de cómo hay que cumplir las leyes. Yo de verdad, esta gente de Podemos, yo creo que solamente hay una cosa que supera su ineptitud, su ineficacia y casi te diría que hasta su maldad, que es su cara dura. O sea, yo no sé cómo ellos se pueden poner en estos momentos como barem, como sistema de medición de cuál es el cumplimiento de la ley. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Hasta luego, buenas noches. Don Jorge, ¿qué le parece? ¿A qué estamos asistiendo ante estos disturbios? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo realmente es una serie de actos vandálicos que desde luego son reprochables y que son intolerables. O sea, independientemente de que haya gente joven que lo está haciendo, pues no se puede justificar de ninguna manera. Yo rápidamente hago también un llamamiento, aprovecho, querido Javier, en que hay menores detenidos en este fin de semana. O sea, me pregunto dónde están sus padres. La responsabilidad de los padres también es importante. Yo entiendo que es difícil, pero me parece muy importante. Y sobre todo, ¿quién ha realizado en todas las capitales de provincia todos esos altercados? Pues bueno, realmente yo creo que nos debería dar igual. Lo importante es que no se vuelvan a producir y lo importante es que nos cuenten cuáles son los motivos, qué pretenden, si pretenden defender al pueblo, como decían en Burgos, que no es el caso porque el pueblo se dedica a otra cosa, a intentarse ganar la vida humildemente y trabajar. Y yo creo que aquí lo que tenemos también es un problema de la propia izquierda, como decía nuestro querido Carlos, en el sentido de que la izquierda, como ahora les toca a ellos, lo que están intentando por todos los medios es achacar la culpa a la derecha. Y no es cierto. Y el ejemplo de Isa Serra, que es la que está culpando a algunos movimientos de derechas a este respecto, pues es un ejemplo que desde luego no lo es como tal, porque está realmente condenada a 19 meses, ¿vale?, por agredir a 2 policías en un desahucio y sobre todo porque
porque sigue siendo una representante pública, que tampoco me lo explico cómo sigue en un parlamento estando condenada. Es verdad que puede recurrir, pero os voy a contar una anécdota, bueno, una anécdota no, una realidad que pasó el pasado 24 de septiembre. En la Asamblea de Madrid se manifestaron pues, grupos violentos y hubo 5 heridos, policías nacionales, donde tuvieron que cargar los antidisturbios. Eso fue el jueves por la tarde, tirando piedras a la Asamblea de Madrid, que es la casa de todos los madrileños, y una de las cosas que ocurrió es que en esa carga se detuvo a 5 personas. Hoy por la mañana se han vuelto a detener a otras 5 personas debido a esos acontecimientos y a esas algaradas que hubo ese jueves 24, y sin embargo, ese es el ejemplo de Clara Serra. El sábado siguiente por la mañana se manifestó con monedero en contra de la carga policial que había habido el jueves anterior. Ese es el ejemplo, la hipocresía de la izquierda, la hipocresía comunista de Isabel Serra y sobre todo la hipocresía también de Monedero, porque estuvo ese sábado por la mañana en esa concentración en contra de la carga policial que había hecho Policía Nacional y después se fue, no sé si lo recordaréis, a un restaurante del distrito Salamanca de lujo a comer. Sí, señor. Bueno, pues todo esto es lo que intenta la izquierda, intentar confundirnos, dividirnos y no saber realmente cuál es el problema. Don Graciano, ¿cómo lo ve usted? Pues, ¿cómo quiere usted que lo vea? Mal. Señor Algarra. Seguramente. Vamos a ver, yo lo que sí que creo es que, bueno, hay que hacer referencia a decir, claro, Isa Serra, Echenique, Monedero, pero ¿de dónde importamos tan grandes estadistas? Es que esto es colosal, son gente inabarcable en el talento político y en la moderación, como lo que hay que gobernar un país. Comportamiento intachable, sí, para dar Yo creo que en el lecciones de fondo lo moralidad. que buscan es que hablamos de ellos, ¿no? Porque estos sujetos pues son inexportables, ¿no? Dicho eso, yo creo que lo que ha ocurrido, que ocurre en todos los países del mundo libre, del mundo no libre no ocurre. No sé si podemos incluir o no a Venezuela. ¿En el mundo libre? Lo que sucede, No, estoy irónico, y sabe usted, claro, ya le sigo. Oyendo Isa, el otro, joder, es que claro, es que las grandes universidades del mundo no se estudia a estos sujetos, ¿no? Es decir, las cosas que dice Echenique. Pero claro, ¿quién lo toma en serio? Yo es que no me lo tomo en serio, señor Algarra. Pero en fin, bueno, ya que nos hemos puesto, pues vamos hasta el final. Yo creo que eso ocurre pues, en muchas cosas. Es decir, los extremos no sirven ni siquiera en situaciones de emergencia nacional como es la que tenemos. Las grandes potencias democráticas del mundo se gobiernan desde la moderación, el centrismo, llamémosle como queramos, y desde la sensatez y desde el realismo. Y efectivamente, la sensatez del realismo, lo que decía mi primo antes, es que, bueno, ¿para qué destrozas la tal si luego hay que pagarlo, ¿no? Hay que, ya con el 115% de deuda que tenemos pública en el PIB, que si unimos la privada nos vamos a los 200 y pico, pues alguien entenderá que bueno, respetan los bancos, coño. Los bancos, no digo a la de botín, no, los bancos que ponen... De sentarse. Los ayuntamientos. Bueno, dicho eso, lo que sí que es descriptible, señor Algarra, es que hay una gran mayoría del pueblo español, de lo que un cursi diría la ordinary people, la gente normal, la gente, esa que decía Iglesias, ahora ya no dice la gente, pero la gente que está hasta el moño, hartos, con una enorme impotencia ante lo que sucede y con una gran desesperanza. Esto es descriptible. Y esos no se manifiestan, no rompen, no es que no rompen escaparates y rompan bicicletas, es que no se manifiestan. ¿Sabe usted por qué no se manifiestan? Porque están acojonados. Es una mayoría silenciosa que permanece silenciosa y que incluso cuando se les convoca a las urnas, pues también algunos permanecen silentes y otros asustados. Y lo que está ocurriendo pues es realmente grave. He visto que Ana Pastor ha pedido la comparecencia de este gran titán, que es el señor Marlaska, con C, no con K, porque es de Burgos, viene de Burgos. Y como luego estuvo en Bilbao firmando tal, y el sirimiri pues influye mucho y todas esas cosas. Pero claro, pues, ¿qué va a decir este pobre hombre?
Si este pobre hombre está ahí porque Rajoy no le dio lo que le pidió. Usted lo sabe bien, que he escrito en mi libro. Así es, lo pone en su libro. Entonces, pero claro, esos personajes que carecen de absoluta... ¿Pero a qué se dedica este? ¿A qué se dedica realmente? Pues a ir al, ¿cómo se llama este famoso restaurante de Chueca? Pues ahí lo fichó Sánchez. Entonces, como digamos, no hay un andamiaje de valores, ni siquiera digo de ideas que lo sustente, pues está, digamos, al sol que más calienta y haciendo algunas cosas que cuando deje Castellana 5 nos enteraremos, como cuando conozcamos los 26 contratos que dependen de la vicepresidencia del señor Iglesias y que son secretos, el mismo que había prometido que iba a acabar con los reservados en España, porque se iba todo a televisar en streaming, en YouTube y en todas estas cosas. Y en esa seguimos semana a semana, señor Algarra. Don Andrés, ¿cómo lo ve usted? Pues igual de mal, pero quiero incidir en alguna cosa que habéis dicho, que Graciano estaba tirando por ahí, que es que esta gente encima nos da lecciones, que es lo que tiene mucha gracia. Ahora cuando estaba Carlos Cuesta recordando que esta gente es violenta, tenemos poca memoria. O sea, hace 16 años el vicepresidente estaba apoyando en ruedas de prensa, no sé si incluso estuvo allí, con las broncas que hubo del Black Bloc en G20 en Génova, que hubo hasta un chico que murió... En Génova, Italia, digo. Sí, Génova, Italia, sí. Sí, hay que decirlo, lleva razón. La famosa imagen de un policía sacando la mano por el furgón y disparando. Exactamente, porque le estaban metiendo con un extintor en la cabeza. Habían acosado al policía, pero que bueno, se refugió también en el podría haber furgón. ido a Génova 13, en Madrid. No Hablamos de me extraña Génova, nada. Italia, no insisto. Claro, entonces, insisto, la gente nos olvidamos ya, que es lo que pasa con el tema de esta, iba a decir, no voy a calificarles. ¿Cómo puedes dar lecciones cuando eres Isabelilla? O sea, vamos a ver, es que además me te doy la sentencia, es que tú te crees que estás por encima de la ley, que es lo que le pasa a estos grupos, como han sufrido en Venezuela y en España estamos intentando evitarlo. La ley está para cumplirla, tú no puedes dar luego ejemplos de cómo se tiene que comportar alguien cuando has estado con cócteles molotov o pegando, poniendo silicona en los cajeros, que eso está en televisión extranjera, hablando Isabelilla y explicando cómo se hace y cómo hay que luchar contra el capitalismo. Y luego tú vas dando lecciones. Insisto, tenemos la memoria corta. Actitud violenta, escupía, zarandeaba botellines, macetas, papeleras, piedras y adoquines. Los que van de defensoras de la mujer a policías diciéndola, hija de puta, puta zorra, que te con F a todos los policías municipales, si fuera tu hijo tenía que cogerte un arma y pegarte un tiro. Y tienes la poca vergüenza de salir en rueda de prensa diciendo que estos actos están incitados por Vox. No, vamos a ver, lo que ha hecho Vox es mostrarse a favor de las manifestaciones, como pueden ser las de Núñez de Balboa, a los que llamas Cayetano. Entonces, ¿qué pasa? Es lo de siempre de esta gente. O estás a favor nuestra, o eres un perdido y eres un facha y eres un violento. Entonces, ¿qué pasa? Claro que Vox dice que se tienen que manifestar, que hay que demostrar que no estás de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, pero eso no significa que tú estés de acuerdo con que estén destrozando las calles o que estén tirando vallas a la policía. Decía Carlos que no están identificados. Por lo que yo he leído, de los 30 de Madrid identificados, había 5 o 6 magredíes, había un menor, insisto, iban con sus mascarillas con la hoz y el martillo, con sus banderas de la República. Entonces, igual que quieren cambiar la historia española, quieren cambiar el relato en vivo. O sea, si alguien convoca a la violencia, ¿quién puede ser? ¿Quién incita a la violencia? ¿Quién dice que esto está bien? ¿Quién dice que se había emocionado al ver cómo una multitud pegaba un nacional en Puerta del Sol? Y luego les pide que le guarden el chalet de la paga. Que le protejan la mansión. Exacto, entonces, ya que lo haces, cállate, ten un poco de vergüenza, pero es que no tienen vergüenza. Condenada a 19 meses, que no estás en la cárcel porque no tienes 2 años un día, pero a la siguiente sí que ingresas. Entonces, encima que te han condenado, encima que no dimitis, encima que casualmente la prensa se equivoca cuando habla de la sentencia y a lo mejor es que tu familia son periodistas y sabes muy bien cómo gestionar para que haya errores o no, no lo sé porque no puedo decir cosas que no estoy seguro. Pero es todo marketing, que es lo que vivimos de este gobierno, es todo marketing, violentos, enfadados.
y encima te vendes como la niña dulce, como cuando Pablo Iglesias habla. Yo entiendo que visualmente es más agradable ver a ella que al despeinado de monedero mal vestido. Cuando dices ella te refieres a Serra. A Serra, claro. Es que ya está bien, hombre, pero es que no, insisto, pensemos un poco lo que están haciendo y lo que dicen. No nos creamos la ultraderecha, no. Si hay ultras, son del lado que estéis haciendo con pruebas que os gusta romper cosas y quemar cosas. Entonces, es que es una tras otra y seguimos. Pedro Luis. Bueno, Andrés, solo el relato basta, ¿ok? O sea, solo el relato basta. Y esa es la gran burbuja que se está creando y que, bueno, yo tengo algunos días que no he podido ver televisión espantosa, pero que desde ahí lo proyectan. Entonces solo el relato basta. ¿Para qué? Para justificar después cualquier otra acción. Después, esta gente sufre de un fenómeno psicológico que se llama proyección. Es decir, si yo soy feo, yo para sentirme bien, digo, este es feo y este es feo y este es feo, y este también es feo. Entonces, de todos los vicios y todo lo que yo adolezco, señalo a los demás. Y eso es lo que hace esta señorita. Entiendo por lo que dice, me disculpas mi ignorancia, que por no está en prisión porque la pena es menor a 2 años y 1 día. No, porque puede recurrir todavía. Claro. Porque puede Bueno, recurrir aparte, todavía, pero... bueno. ¿Y eso cuándo se lo dictaron? Porque ¿cómo este tipo de personajes llegan? ¿Eso fue antes o después de ser electa diputada? No, fue después. Fue después. Ah, entonces ya estaba La forada. sentencia. Ya estaba forada entonces. Sí, sí. Con razón, porque antes no le servía el aforo. Antes acusaban a los aforados y todo lo demás. Aquí hay otro problema. Aquí el papel de los medios, porque yo escuchaba a don Carlos Cuesta, y insisto nuevamente con lo de que el relato basta. En el año 89, en Venezuela, se cometió un acto vandálico masivo que hoy conocemos como el Caracazo. Fueron saqueos en todas partes del país porque se había subido 0,25 centavos de bolívar en aquel entonces el litro de gasolina. Era el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso fue vendido por los medios de comunicación, en particular por Radio Caracas Televisión, como una expresión del pueblo que se rebelaba contra el neoliberalismo salvaje. Y eso quedó inserto en la memoria colectiva del venezolano. Eso no fue ningún acto de rebelión, eso fue planificado, eso fue ejecutado por quienes hoy están en el poder. Pero el relato, insisto, el relato de los medios de comunicación es interesante y es importantísimo, y hay que hacerle frente a eso. Por último, esto es un proceso que lleva ya tiempo. Yo recuerdo hace algunos años, no sé en qué canal de televisión española, creo que es La Quinta porque es donde he visto a Bertín Osborne, ¿no? Pero recuerdo haber visto un programa en el que Bertín era entrevistado por un montón de mujeres y creo que el programa se llamaba Hablé con ellas. Algo así. Eran como 5 o 6 mujeres, una más buena que la otra, todas muy majas, muy chulas, ¿verdad? Y entonces él hablaba de Venezuela y decía que Pablo Iglesias, que es un mal bañado, que es un sinvergüenza, pero es que él es profesor de la Complutense, le decían las otras. Entonces yo pongo este ejemplo, es porque percibo que ha habido un proceso deliberado, exprofeso, con una intencionalidad de ir normalizando lo mamarracho, de ir normalizando el sin decoro, de ir normalizando a que, bueno, si rompen las vidrieras, si echan a perder los cajeros automáticos, igual es uno de nosotros y tenemos que aceptarlo. Y eso es un proceso que se ha venido desarrollando sistemáticamente, o sea, hasta el punto en el que el español común dice, bueno, pero es que son iguales a los otros. Creo que esas cosas no se pueden seguir permitiendo. No, yo quería hacer algún tipo de referencia de, digamos, corolarios a, digamos, lo que se ha hablado aquí, ¿no? Yo creo que la virtualidad que tiene este tipo de altercados y de desmanes le beneficia claramente a este gobierno, porque estoy convencido de, sin ser pitoniso, pero en fin, con mero ejercicio de prospectiva ya, esto va a ir a peor. El clima social, se va a crear un detritus de calado
que va todavía a producir más hartazgo, miedo, impotencia y quizá movilización justa respecto a lo que ocurra, ¿no? Porque hay un dato fundamental que no se ha publicado mucho en la prensa española, la verdad. No digo opinión, sino un hecho cierto, es que han hecho una gran transnacional española, ha hecho un trabajo social muy importante, una encuesta, vamos, para que nos entienda el personal. Y resulta que hay más de 25 puntos de diferencia en la confianza que otorga en ese estudio, que es apolítico, sino que es simplemente como radiografía de la sociedad actual, más de 25 puntos de diferencia en opinión de los españoles, de los encuestados, en Europa que en el gobierno español. Es decir, dicho en román paladín, habría una gran mayoría de españoles que estaría por la labor de la intervención de la Unión Europea, concretamente en la economía española. Esto es impresionante. O sea, bueno, demuestra, como usted dice, la falta de confianza en nuestro gobierno. Es impresionante. Y después, hay hoy viene precisamente en la gran prensa europea, pues que tenemos la desgracia de que con todo respeto, mi portero no lee la prensa europea, no lee la española, ¿qué demonios va a leer la europea? Entonces hay dos temas, el corresponsal del New York Times, Rafael Minder, que no es sospechoso de ser del PP, precisamente, y Frederick Sell, que es un gran economista de un gran banco suizo, en el que dicen que España no tiene salida. Y Frederick Sell propone a la Unión Europea, en un famoso diario en alemán, que no dé dinero a España, porque dice que sería tamaña irresponsabilidad. Y pone dos ejemplos, argumenta diciendo por la polarización política, por el radicalismo del gobierno Sánchez y por la estructura territorial. Y ahí me quedo, mi querido amigo. Es que los fondos llegan en el segundo semestre del año que viene, y ya lo he dicho alguna vez, como un país miembro, un Estado miembro, vea que no hay claridad en alguna de las cosas, que aquí en España ya sabemos tú que la claridad lo puede parar durante 2 meses, o sea que ya veremos. Y quería apuntar una cosa de lo que ha dicho Pedro de los medios de comunicación, con el tema de, por ejemplo, de Isabel Serra, es que aquí lo que se informó al principio de la sentencia, en las redes sociales, era por parar un desahucio. Un desahucio. Condenada a 19 meses por parar un desahucio. Eso estaba en medios de comunicación muy importantes. Y luego lo que ha dicho Jorge, que es verdad, que puede llevarlo al Supremo y por eso no ha ingresado todavía. Por agredir pero, a 2 mujeres. A 2 mujeres policías. Agredió a 2 policías. De hecho, en la sentencia lo dicen, les entendían, no entendían, les sorprendía la malversación que tenían hacia ellas, las otras 2. Pero yo creo que vuelvo a insistir. Es que hay cosas que no se comprenden desde que Calígula hizo cónsul a su caballo. Es que yo que Pablo Iglesias sea me niego a seguir entrando en... Que claro, que son electos, ya lo sabes. Eso te iba a decir, que al final están ahí. Claro, sí, pero que son electos precisamente porque hay un proceso de normalización de las cosas de la mentira que hace 20 años España, 20, 30 años España no hubiese imaginado. O sea, yo no, son electos porque la gente los ha elegido. Pero es que eso ¿No habéis votado? Pero es que claro, no el ser electo, o sea, entonces tú empiezas a preguntarte, ¿quiénes te están eligiendo? Y cuando te das cuenta quiénes te están eligiendo, ¿a qué están expuestas esas personas que te han electo? Por eso es que hablo de un proceso que se ha venido desarrollando. Pero lo mismo que en tu país. Claro, que los han elegido. Bueno. Y entonces ahora están y tal. Bueno, pero es que, claro, oiga, pero en la universidad, mire, en la falso. Universidad donde estudia mi hija, las compañeras le dijeron, deja de hablar de Venezuela, que aquí todo es absolutamente distinto. Entonces cuando ella me dice eso, yo, está bien. Pues no hables de Venezuela, háblale de China, háblale de Nicaragua. No, tienes que hablar de Venezuela. Tienes que hablar de Venezuela. No, el caso que decía Graciano es el máximo exponente, o uno de los máximos exponentes, porque tenemos tantos, de hipocresía de la izquierda, y concretamente del comunismo. Porque al final Isabel Serra está totalmente aforada,
pero pensar si esto le hubiese pasado, por ejemplo, a un portavoz del Parlamento madrileño, ya sea del Partido Popular o de Vox. Seguramente le hubieran machacado. La crucifican, y sin seguro. embargo, esta señora sigue ahí. Bueno, pues eso es lo que pasa en España, es lo que tenemos, son los dirigentes políticos electos, ustedes sabrán a quién votan, más vale que reflexionen y sean conscientes de que el voto tiene consecuencias. Hablando de voto, nos vamos a Estados Unidos. En estos momentos están los estadounidenses votando en las más importantes elecciones presidenciales. Se considera que del mundo, ya saben que dicen que el presidente de los Estados Unidos es el líder del mundo libre, y en esta ocasión se trata de que Donald Trump trata de revalidar su mandato 4 años más al frente de la Casa Blanca, pero las encuestas favorecen a Joe Biden. Una pausa y les contamos cómo van las cosas. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada, pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, puedes informarte sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Primer martes después del primer lunes del mes de noviembre. Cada 4 años es el día en el que se celebran las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Se elige al que será inquilino de la Casa Blanca, se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, 1/3 del Senado y se eligen gobernadores en 11 estados, además de una larga lista de cargos públicos estatales, condales y locales. Donald Trump, del Partido Republicano, es el actual presidente y opta a la reelección frente a Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata. Hace 4 años, en 2016, Donald Trump resultó vencedor con 305 votos electorales frente a los 233 obtenidos por Hillary Clinton. La mayoría absoluta está establecida en 270. Ahí lo ven en el mapa, podemos ver en color azul los estados en los que resultó ganadora Hillary Clinton, con mayoría en enclaves como Nueva York, Nueva Jersey o Maryland en la costa este y California, Oregón o Washington en la costa oeste. En rojo, la superioridad de Donald Trump en la América profunda, en todo el territorio central, además de lugares emblemáticos como Florida o Texas. El sistema de elección hace que el ganador no sea el candidato que obtenga más votos populares, sino más votos electorales. El colegio electoral de cada uno de los 50 estados tiene un número de electores igual al de miembros con los que cuenta en el Congreso, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado, a los que se añaden 3 de Washington, D.C., con lo que son un total de 538. California, con 55, es el estado con más electores, seguido de Texas, con 38, y 29 de Florida y de Nueva York. El candidato que alcanza el mayor número de votos populares se lleva todos los votos electorales de su estado. Solo en Nebraska y en Maine se reparten los electores entre el primero y el segundo. Tienen especial relevancia los llamados swing states, los estados basculantes o estados bisagra, es decir, aquellos en los que puede ganar cualquiera de los dos candidatos por muy poca diferencia, con lo que por muy poquitos votos el resultado puede decantarse por uno o por otro y el ganador se queda con todos los votos electorales. Tradicionalmente, estos estados son Ohio, Florida, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin, Arizona, Iowa, Nevada y Georgia. En los últimos días, las encuestas han sido favorables para Joe Biden, que cuenta con un apoyo de en torno al 51,1% del promedio nacional, como pueden ver en esa línea azul en la parte superior del gráfico, y tiene un promedio en los estados clave de Arizona, Florida, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin del 49,2%. Es la segunda línea en azul claro. Por debajo, Donald Trump reúne el 45,5% de apoyo en los estados clave y un promedio total en la línea roja de abajo del todo del 43,9%. Pero las encuestas no son definitivas. En 2016, todos los sondeos otorgaban la victoria a Hillary Clinton, que llegó a las elecciones con un apoyo del 45,4% frente al 42,7% de Donald Trump, y sin embargo, el candidato republicano resultó vencedor. En esta ocasión, la diferencia que reflejan las encuestas es mayor. Joe Biden aventaja a Donald Trump en unos 7 puntos y su color, el azul, parece que supera en el mapa al rojo de los republicanos. Pero todo es posible. Uno de los estados clave, como les decimos, es Florida y también alguno más. Tenemos comunicación con el escritor colombiano Pablo Victoria, que fue parlamentario, senador en su país, que tiene nacionalidad estadounidense y que es mundialmente conocido por sus escritos de filosofía y sobre todo por sus libros de historia. Don Pablo Victoria, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de saludarlos. Díganos, da la impresión de que las encuestas están favoreciendo a Joe Biden, pero lo mismo ocurría con Hillary Clinton en 2016 y al final las cosas dieron la vuelta. ¿Qué cree que pasará hoy? Bueno, a juzgar por los últimos movimientos electorales, por el fervor, el momentum, digamos, que se está viviendo en los Estados Unidos, además de las inmensas muchedumbres que salían a recibir a Donald Trump, pues eso le da
un aspecto cualitativo, por decir algo, a la campaña. Es decir, no solamente es el aspecto cuantitativo, que si bien Biden puede tener 1 o 2 puntos por encima en promedio de Trump, el aspecto cualitativo también tendrá mucho que ver en las últimas horas, donde mucha gente se pasa al bando contrario. Yo creería que a digamos, ya en la boca de urna prácticamente mucha gente cambiará el voto y votará republicano. Hay ciertos estados que son claves, evidentemente, como usted lo ha dicho. Florida es clave, que tiene 29 electores, Pensilvania con 20, Ohio con 18, Michigan con 16, etcétera. Y algunos de estos estados que tradicionalmente han sido demócratas están, por lo menos en la última elección, votaron republicano. Entonces, digamos que ese aspecto cualitativo supondría que esos mismos estados que en el pasado fueron demócratas y en la última elección cambiaron a ser republicanos o votaron por Donald Trump, volverán a hacerlo esta vez. Y yo creo que vamos a tener una gran sorpresa, porque pienso que Trump se va a llevar la mayoría de los votos, sobre todo del colegio electoral, que finalmente es lo que cuenta, porque Estados Unidos lo que tiene es un sistema de voto censitario, en el sentido de que es, en últimas, el colegio electoral el que decide una elección por encima de lo que diga la población en general. Señor Victoria, hace unas horas, cuando se abrían los colegios electorales, resulta que ya 100 millones de estadounidenses habían votado por correo. Ha habido tal afluencia de voto por correo que algunos sospechan del posible fraude que se pueda producir. No sé si le consta que en algunas ocasiones, como los electores tienen que registrarse antes de emitir su voto, hacen la llamada, se identifican como miembros de un partido y resulta que algunos de estos electores identificados como del Partido Republicano no han recibido sus papeletas para poder votar por correo. ¿Tiene usted constancia de que se han producido irregularidades de este tipo? Sí, efectivamente, personas muy cercanas a nosotros se registraron en la Embajada de los Estados Unidos aquí en Madrid y todavía no les ha llegado el voto por correo. Por supuesto que en la Embajada a las personas le preguntan, ¿usted es republicano o demócrata? Entonces, pues uno dice, pues soy republicano o soy demócrata, en fin, y no me gustaría pensar que cuando se registra republicano, pues en alguna parte en la Florida o en algún otro estado, pues pueda haber una predisposición en contra y sencillamente no envían el voto. No me gustaría pensar eso, pero pues en este mundo todo es posible, incluyendo la corrupción. Tradicionalmente, las élites de las grandes capitales de la costa este y de la costa oeste suelen seguir fieles a los demócratas. Pero, don Pablo, ¿qué ocurre con el centro de América, todo el medio oeste? ¿Cree usted que ahí los votantes siguen siendo fieles a Donald Trump? Sí, yo creo que el Middle West, que se llama en inglés pues el medio oeste de los Estados Unidos, es una zona sumamente conservadora, salvo la ciudad de Chicago, porque Chicago siempre ha sido una ciudad muy liberal, muy demócrata, digamos, de partido. Todos recordamos que allí el alcalde Daley estuvo gobernando durante más de 20 años y por lo general en Chicago se vota por el Partido Demócrata. Pero en términos generales y sobre todo en las zonas más rurales de esa zona de los Estados Unidos, hay mucho conservatismo y se vota republicano, efectivamente. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Don Pablo Victoria, contamos con usted mañana para tratar de analizar los resultados. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Don Graciano, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Pues no tengo ni idea. Bien, uno sincero en la mesa. Algo sinceramente, es decir, ¿podemos hacer un programa serio como siempre? Entonces, ¿Podemos hacer una porra? No tengo ni idea. Yo creo que dependerá mucho de la economía. Ahora estaba poniendo un WhatsApp a un familiar mío que vive en New Haven, Connecticut, Yale, y dice que no tiene, pero que teme que haya gane quien gane, una mini guerra civil para los mayores, ¿no? Pero lo que está es muy polarizado también. Yo creo que la economía iba muy bien antes de la pandemia, que era lo fuerte de lo que es de la administración Trump. Ha hecho muchas tonterías, la verdad. Por lo menos aquí, es decir, en Europa no se llevan. Es un personaje atrabiliario.
Es decir, meterse con la prensa, señalar al otro. Eso aquí lo hacen los neocomunistas, estos de los que hablabais antes, que tanto os gustan a vosotros. El ISA, la ISA, el Echenique, el Monedero, en fin. Pero no se lleva aquí, no se estila ese tipo de cosas. Yo creo que un buen gobernante no necesariamente tiene que ser maleducado, ¿no? Y respecto al señor Biden, que parece que lidera las encuestas, pues yo lo conozco bien, vamos. Realmente es el representante de ese elitismo de Washington y de la corrupción del Partido Demócrata, ¿no? Es un elefante que lleva ya chapoteando en el detritus mucho tiempo, ¿no? No sé si ganó las elecciones, tenían otra gente más joven, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, los dos ya están entrados en añitos, ¿no? Para un país que presume de gente joven. Septuagenarios ambos, ¿eh? Sí, y tal y cual. No tengo ni idea cuál es el resultado. A Europa, la mayor parte de los europeos prefieren a Biden, quizá porque sea más fungible. Habrá que ver desde luego, lo que prefieren los estadounidenses. Que sea más fungible, porque Trump, cuando se ha entrevistado con Merkel y todas esas cosas, pues poco menos que le ha faltado para decir, oye tú, gorda, cállate, tal, ¿no? Es decir, yo creo que, en fin, el personaje es curioso. Yo me he visto ahora en los documentales en Netflix, y por cierto, los dos grandes asesores, no solamente de Trump, sino también antes, ya desde la época de Nixon, George Stone, Roger Stone, y el otro, el gordito, están los dos en la cárcel. No, Roger Stone no está en la cárcel. Bueno, no, habrá salido ahora bajo fianza, pero que ha estado en la cárcel. Por el caso Flynn. Se me puede discutir las opiniones, pero la información difícilmente. Si quieres entramos, si tú me dices que no ha estado en la cárcel, yo te digo que sí. Bueno, ha estado, pero está. Yo dije que está libre ahorita. Ahora ya está libre. Sí, bueno, claro, va a ganar mucha pasta. Pero Luis, ¿quién va a ganar estas elecciones? Mira, en primer lugar, el tema de la economía. A mí yo no oculto mis sesgos, ¿verdad? Y no tengo problema en hacerlo. En Estados Unidos van a una entrevista a estrategas demócratas y estrategas republicanos. Solo es en Hispanoamérica que pretenden que uno trabaje para quien mejor pague, y yo, por la experiencia de mi país, me niego a eso. O sea, yo con zurdos no trabajo. Entonces, a mí me da mucha risa la hipocresía del Partido Demócrata, porque cuando la frase era "It's the economy, stupid", y entonces era en boca de Bush. No, era hacia Bush, pero Bush. En boca de Clinton cuando le ganó a Bush, entonces estaba muy bien. Pero precisamente, "It's the economy, stupid". Y la desregularización que ejecutó el gobierno de Donald Trump en su primer año de gobierno. Yo recuerdo que estaba en Orlando cuando Walmart anunció que aumentaba el salario mínimo de sus empleados de $8 a $16 la hora. Disney anunciaba que de no sé cuántos millones de dólares que estaban destinados para impuestos iban a destinar a sus 200,000 empleados un bono de $1,000 a cada uno en diciembre. Entonces, eso es lo que le interesa al electorado americano. Al electorado americano le interesa pagar menos impuestos, poder escoger el seguro de vida o el seguro de salud que van a utilizar. No a todos, sin duda alguna, por eso es que hay partidos, ¿no? Y son demócratas y republicanos. A la campaña de Biden le ha caído muy mal el tema de las laptops de su hijo Hunter Biden. O sea, como ha dicho el amigo aquí Palomo, ha quedado al descubierto que el verdadero lobista y el que se ha encargado de hacer negocios con China, con Rusia, ha sido el señor Biden, siendo vicepresidente de Obama, cuya campaña, yo me reía mucho hoy escuchando a dos colegas míos venezolanos diciendo que la campaña de Biden había sido muy emotiva, de verdad que era hilarante, ¿no? Pero es tan alicaída que han tenido que sacar a Obama de su retiro y ponerlo a Entonces yo lo que te estoy dando son como inputs de, ya va, las protestas en Estados Unidos no le sirven al Partido Demócrata. O sea, hubo la reacción por la muerte de Floyd, salió Antifa, salió Black Lives Matter, que son básicamente grupos delincuenciales
financiados por Open Society y por otros grupos que han sido a su vez lavadoras de dinero para la campaña de Biden, porque entonces vienen de acá tantos millones, pasan por Antifa y de ahí van para las arcas del Partido Demócrata y para la campaña de Biden. Eso se les ha revertido porque en Venezuela, y esto es algo muy simple, por favor no me paren, en Venezuela necesitábamos 3 cosas para vivir: arepa, cerveza y béisbol. Los americanos necesitan pizza, cerveza, fútbol americano y trabajo. Y trabajo, porque allá el Estado no subsidia nada, allá el Estado no le paga nada a nadie. Entonces, si tú vas a trabajar y tienes a un montón de gente tirando piedras, rompiendo comercio, por supuesto que te enfadas. La campaña de Biden ha sido muy precaria y por el contrario ha apelado a mucha inversión en publicidad, en radio, en televisión, y hay una ley, o está demostrado que la sobreexposición a mensajes políticos durante una campaña se revierte, termina desestimulando el voto. Me quedan 2 punticos. Las encuestas. Bueno, con Hillary Clinton quedó demostrado que las encuestas, por lo menos las que nosotros vemos, son utilizadas como herramientas de propaganda. O sea, si tú estás en una campaña y tú contratas la encuestadora y ejecutas la herramienta de medición y eso, tú crees en la encuesta que tú haces. Pero cuidado con las encuestas que se ven porque quedó demostrado, y además, tú no puedes creer en unas encuestas de unos medios que han hecho durante estos 3 años 92% de cobertura negativa de cualquier cosa que haga el presidente de los Estados Unidos. Entonces usted dice que Trump no debe meterse con los medios, pero si los medios viven cayéndole a palos. O sea, es como que... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el señor Maduro y el señor Trump? No, es absolutamente distinto. No, claro. Es absolutamente... No, es que no tiene punto de comparación, señor. No tiene punto de comparación. Porque de paso, lo que ocurrió en Venezuela... Lo que ocurrió en Venezuela no tiene nada que ver. Mire, en Venezuela toda la vida han habido 2 canales de televisión. Ya va. Pedrosa, no me tomes el número cambiado. Ok, perfecto. He dicho, no me tomes el número cambiado, que además yo soy sospechoso de describir la realidad. No, quiero decirte, no me tomes el número cambiado, porque yo te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es que cuando el señor Maduro llama a los críticos remamahuevos, capullos, maricones, que se los llama, es decir, todo el mundo nos llevamos, ya sabemos que es caribeño, pero eso no significa ser un HDP. Entonces, el señor Trump, vamos, en una de esas estaba yo presente, o sea, quiero decir, en la Quinta Avenida, donde tiene la torre, pues se dirigió, no, un respeto. La diferencia es que eres el jefe del mundo libre, y tienes que demostrarlo, te guste o no te guste. Eso es la diferencia. Y hay que aguantar, porque si no, estamos aquí dando carta de naturaleza al señor Iglesias, que se mete con colegas nuestros, con Inda, con el otro, con el de la quiere normalizar el insulto. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Pero el problema, entonces yo he querido tratar eso acá, ya voy terminando. El problema de normalizar el insulto es que es quien decide qué es insulto. O sea, el problema es que desde el poder decidan qué es el insulto. No nos perdamos en esa controversia. Voto por correo. Lo que yo recibí esta mañana, por lo menos de Florida, que es donde yo conozco al Partido Republicano, y entonces, claro, los gráficos que te dicen es, han votado tantos republicanos, han votado tantos demócratas y tantos independientes. Y lo que me comentan es que este año la brecha en el voto por correo entre republicanos y demócratas está muy corta. Suele ser siempre más los demócratas que votan. Y finalmente Europa, mire, Europa le puede interesar que gane quien sea, a quien le tiene que interesar es a los americanos. Y creo que he explicado más o menos en qué sentido va a ir. A ver, don Andrés, ¿cómo lo ve usted? Es casualidad que veas con corbata roja yo también y el señor Trump también. Porque es que hoy son elecciones en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que estás diciendo. Sí que es verdad que a veces Trump, a veces se pasa en la manera de expresarse, en la manera de tratar a la gente. Es cierto lo del 92% que salvo la Fox, todos los demás le machacan, eso está claro. Sorpresas, estoy contigo en lo de las estadísticas. A mí me sorprendió, por ejemplo, Obama contra McCain sí me sorprendió.
Pero Clinton no, porque es que Clinton también representa por lo que representa Biden, que es la aristocracia política demócrata que mucha gente no va a querer. Luego, recordemos lo importante que ha dicho Javier del modo que se vota en Estados Unidos. La importancia, aunque aquí queramos que todo el mundo está contra Trump, primero, no es cierto, y segundo, Clinton sacó 3 millones de votos más que Trump, pero con el tema de los comisionados, al final el que gana son comisionados. Y luego algo muy importante, que es lo que le importa a la gente, tanto de Midwest como de Filadelfia, aunque él sea de allí, todo el mundo, es la economía. Cuando has hablado de los sueldos, por ejemplo, el paro, con Obama en la primera legislatura estaba en el 9, luego lo bajó al 6, es que con Trump ha estado en el 4. Entonces, claro, la gente dice, tengo trabajo. Luego, los salarios, y además ahí se cobra, no sé ahora, pero cuando yo vivía ahí, estuve 4 años, cobrabas por semana, el cheque, tal, entonces la gente bebe muy al día. Cuando te suben en una semana $2 o $3, dices, qué tontería. No, tontería no, a la gente hace que dice, mira, será lo de la lejía que te quita del COVID y cosas que dice, pero en el fondo tengo el dinero en casa y la economía va bien. Con Obama la subida era de 3,2. Es que con Trump está siendo de 6,9 a la semana. Es que la estadística de las mejoras contra mejora, con Trump es el 36% mejor. Es que claro, y bolsa, por ejemplo, había, si no recuerdo mal, desde hace como 40 años, siempre los 3 meses anteriores de las elecciones, si la bolsa cae, significa que va a haber cambio. Y esta vez es totalmente plano, es como las estadísticas. Yo creo, como ha dicho el señor Pablo Victoria y tú, que yo creo que Trump va a ganar, y no va a ser sorpresa porque el Midwest y la economía, y luego a veces es mejor malo conocido que uno por conocer. Ahora también es cierto lo que ha hecho Graciano, que es demasiado populista a veces. Supongo que los conocerás, el movimiento este de 23flyers.com que han sacado, que son latinos que viven en Florida y que te dicen que ve más populista y más cercano a Fidel Castro, a Trump, en la manera de hablar, que a Biden. Y eso te lo dicen latinos también. O sea, que también se pasa a veces, pero yo creo que al final el dinero, la seguridad que da y el America First es el que va a ganar. Jorge. Yo creo, Javier, que al final, por la singularidad que tienen las campañas electorales y las elecciones americanas, pues ahora mismo no sabemos quién va a ganar. Las encuestas están muy igualadas, pero sí que es verdad que yo, que siempre he simpatizado un poco con los elefantes y con los republicanos, a pesar de no llevar corbata roja hoy, ¿sabes?, como tú, Javier, pero sí que es cierto que al final creo que Trump pues ha hecho una política, sobre todo es una política de carácter económica que ha sido positiva para los Estados Unidos, y lo que sí que es cierto, que el análisis que tenemos que hacer es, no sé qué pasará en Estados Unidos, pero a Europa, que decías tú, Graciano, bueno, a Europa le da igual. Yo creo que no nos da igual. Por ejemplo, a nosotros aquí en España la política de Trump en materia arancelaria nos ha hecho mucho daño, mucho daño. O sea, el ejemplo, y el otro día hablan, son las aceitunas. Las aceitunas nos ha machacado. Nos ha machacado. Entonces sí que es verdad que podemos decir que gane uno, que gane otro, pero miremos a España. ¿A España qué le interesa? Pues yo ahora mismo no lo sé. Lo que sí que sé es que Trump sí que es cierto que no nos ha hecho ningún bien. También es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez no participa en que nos traten mejor. Es lo que te iba a decir, Jorge. A España lo que le interesa es tener un gobierno que se entienda con Estados Unidos. Exactamente. Y sin embargo nosotros estamos con el rollo de la tasa Google, etcétera, etcétera. Entonces al final pues es normal que América siempre a España, o por lo menos en los últimos años, no nos trate como nos debería tratar. Sí. ¿Quién va a ganar? Pues el resumen os digo, en Ohio, los últimos presidentes americanos o los últimos candidatos que han ganado en Ohio, excepto 3, me parece, desde Kennedy, quien gana en Ohio, si no me equivoco, es quien es que el fue presidente. El último católico, por cierto, que ganó ahí. O el Exacto. último demócrata, perdón, que coincidencialmente era católico. No, yo quería hacer algún apunte a lo que ha dicho el señor Pedrosa, ¿no? Vamos a ver, claro, yo entiendo, los americanos no saben, Spain to the cross, to the sea. Es decir, está allí lejos, ahí puedes ir nadando, todas esas cosas, pero yo soy europeo y creo en Europa. La primera transnacional del mundo libre es Europa, no Estados Unidos. Y no hay que olvidar que gran parte de la marcha del Reino Unido se debe a Trump, porque es con perdón, sin ningún tipo de... el chulo del barrio, es decir, el que tú vente, que no te preocupes, que aquí te sostengo yo. Y eso, digamos, hace daño. Y luego, aparte de las cantidades de tonterías que dice, o que dice la prensa que dice, porque yo no desayuno con él todos los días. Y es verdad que los demócratas, si ves la historia de los Estados Unidos, los que más han metido en guerras
que han perdido, por cierto, a Estados Unidos han sido demócratas, con Kennedy en el otro, es decir, que allí el gesto de partidos es muy diferente, digamos, aquí. Y luego yo creo que el Partido Popular, que es decir, Sánchez ya lo sabemos, que tampoco me niego a hablar más, aunque sea el presidente del gobierno, pero por ejemplo Felipe González, que gobernó 14 años en España y era teóricamente de la izquierda, aquí vino Ronald Reagan. Perfecto. Aquí vino Ronald Reagan. Y estaba Felipe González y tuvo una relación magnífica las dos administraciones. El Partido Popular tiene la ventaja de que es más tirando a republicano, pero se entiende perfectamente con los demócratas, porque tampoco vamos a decir que ese señor que hay ahí es comunista. Desde luego que no. Es decir, lo está utilizando Trump con mucha habilidad y por los amigos estos que hemos citado... Pero su vice deja mucho no, que a esa señora no la conozco. Pero es decir, sí, pero que lógicamente y en materia en economía de mercado al final tampoco es que haya una diferencia que puedas decir este hombre es de izquierdas o es lo que venden los medios aquí. Claro. A veces los medios en España te hacen eso, como que es derecha contra izquierda. No. Es que son los dos derechas. Es que es derecha contra uno más centro y otro más lo que pasa es que es que hay un tema que lo hemos conversado en otras oportunidades en este programa de o sea, la izquierda ya no es la lucha de clase. La izquierda hoy es otra cosa y está encarnada en Kamala Harris. Esta señora habla de abortar, o sea, que el bebé nace y que todavía se puede abortar. O sea, todos estos movimientos, feminismo, LGBT, aborto, todo eso está encarnado en Kamala Harris. Lo dice thegovernment.us, que es la congresista más radical, progresista que hay en los Estados Unidos, incluso más que Ocasio-Cortez, que ya es bastante de decir. Y, mire, uno no se explica esas ligas, porque Biden durante la primaria del Partido Demócrata tuvo como un resurgir, porque iba, que no la pegaba. Subió después no recuerdo ahorita el caucus en el cual subió, pero Kamala se retiró en las primeras de cambio. No levantaba el 2% de la votación del Partido Demócrata. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la agenda que hay en esto para que sorpresivamente Kamala Harris sea la fórmula de Joe Biden como vicepresidente? Una mujer que incluso durante los debates del Partido Demócrata dijo, usted es un acosador sexual. O sea, no es que es un invento. A Biden. A Biden, le dijo a Biden, usted es un acosador sexual. Sí. Y bueno, y eso no le ha caído muy bien tampoco, pero yo no sé si al señor llamarle soplapelos o huelenucas, pero él tiene como que una fijación con las niñas que se le acerca y yo no estoy diciendo que tenga algún tipo de perversión, pero una de las ¿Cómo has dicho? Soplapelos o huelenucas. Veo que lo tienes claro, tú lo tienes claro. Pero estas elecciones podrían haber sido todavía maravilloso si el COVID, que no sé si fue real o no fue real, supongo que sí, cuando Trump tuvo el COVID, cuando empezó a filtrarse por ahí que estaba súper grave, que las próximas 24 horas se podía haber muerto. Si se iba a haber muerto, ¿qué hubiera pasado? Porque no hubo un candidato republicano en el Congreso. Con lo cual, ¿hay quién iba a ser el candidato? Tenían que haberlo hecho otra vez todo. Bueno, y eso ha sido mucho la letanía del Partido Demócrata. El COVID, 200.000 muertos. Oye, sí, 200.000 muertos, pero es que Estados Unidos tiene ¿cuánto? 2.000, 2.500 aeropuertos que reciben vuelos internacionales, 330 millones de habitantes. O sea, ha tenido una tasa también, sí, 200.000 muertos, Luis, pero ha tenido una tasa de recuperación del virus también. La gestión de Trump de la pandemia ha sido nefasta. O sea, nefasta. Igual que muchos líderes europeos. O sea, pero ha sido nefasta. O sea, llegó a negar, llegó a decir que no se pusieran mascarillas, se quería meter, ¿os acordáis?, en el brazo. Bueno, Igual eso no lo digo. ¿Sabes? Pero llegara al calor y pero no ha sido serio en este tema, ya ha habido ya miles de muertos también, Sí, entonces ha sido nefasto. El otro no ha hecho nada porque no le tocaba, pero a Trump le tocaba y ha sido nefasto, las cosas como son. Vale. Bueno, vamos a ver, yo creo que eso que se refleja bien en la Constitución de Filadelfia, del país de oportunidades y tal y cual, yo creo que la cultura del mérito es reconocida por los dos partidos.
Y la experiencia ya que tienen algunos años, no es como España que tiene 600 años como Estado unitario, casi. Pero bueno, ya tienen algunos años, al final, eso que es básico en Estados Unidos es aceptado por los dos partidos. Hay administraciones, la de Kennedy en los años 60 eran todos grandes profesores de Harvard. ¿Significa algo eso? No. Pero, ¿y significa que hacer ministra en España una cajera sin haber tenido significa algo? Sí. Yo creo que sí, que significa, porque si no, nos gastamos el 12% del PIB en universidades, vamos a cerrarlas. ¿No? ¿No le parece a usted, señor Algarra? Me parece está lo que muy usted calladito. diga, lo que usted diga. Como ahora pruebas en bachillerato y pasas de cursos sin aprobar, dentro de poco los títulos universitarios. Yo voy a aprovechar ese comentario porque yo creo que hay que empezar a cambiar algunas mentes, ¿no? Yo creo que una de las virtudes de Trump es que es un tipo que no le hacía falta ser presidente de los Estados Unidos. ¿Dices de dinero? Era un tipo, independientemente de cuánto haya sido el monto que creó, de cuántas quiebras declaró y de cuántas se recuperó, pero es un tipo que había sido exitoso, y Hispanoamérica está repleta de individuos que han sido fracasados toda la vida y llegan a ocupar cargos públicos. Y él lo consiguió, llegar al despacho oval de la Casa Blanca. ¿Joe Biden o Donald Trump? ¿Ustedes qué creen? Joe Biden es el favorito según las encuestas, pero algunos analistas insisten en que todavía es posible que Donald Trump sea el vencedor. Una pausa y les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Bio, respirar bien para vivir mejor.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.